20 expresidentes corruptos contra Evo Morales. Recientemente salió una declaración de 20 expresidentes de diferentes países que decían que están preocupados por la ruptura del orden constitucional o del orden democrático en Bolivia y que hacen una denuncia ante organismos internacionales por esa preocupación que tienen por la situación democrática de Bolivia a raíz de que se aceptó la repostulación de Evo Morales. Lo interesante es saber quiénes son estos 20 presidentes. Investigando y mirando lo que todos pueden encontrar en internet, vemos que, por ejemplo, Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, ha tenido escándalos de corrupción por $2 millones. El mismo que critica la repostulación del presidente Evo Morales, quiso hacerse reelegir inconstitucionalmente en el febrero del 2006. Óscar Arias además se ha visto rodeado de varios hechos de corrupción que han provocado la renuncia de varios de sus ministros y colaboradores que lo acompañaron en su gestión. Conozcamos a otro de los expresidentes que denuncia Evo Morales. José María Aznar, considerado como uno de los peores expresidentes que ha tenido España. Apoyó la invasión a Irak, provocando el odio de los islamistas, que luego se transformaron en atentados terroristas contra España que han significado muertes y mucho dolor. Otro de los presidentes que firmó esta declaración, Enrique Bolaños de Nicaragua, privatizador neoliberal, fue obligado a renunciar por las masas igual que Goni debido a la pésima gestión. Enrique Bolaños fue evaluado como el peor presidente de Centroamérica el año 2006. Durante su gestión en Nicaragua estaba tan fea la situación que 1 millón de nicaragüenses tuvieron que emigrar. Otro de los expresidentes que se preocupa por la situación de Bolivia, por la democracia de Bolivia, preso por corrupto, Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica, condenado a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. Es acusado por recibir en una cuenta en Panamá más de $500 000 en comisiones procedentes de un préstamo de 39 millones que la Caja Costarricense de Seguro contrajo con una empresa de Finlandia. Vamos con otro presidente que supuestamente se preocupa por la democracia. Ultraderechista de El Salvador, Alfredo Cristiani, aunque su apellido no hace honor a su nombre. Él era de Alianza Renovadora Nacionalista, ARENA. Durante sus 20 años de gobierno, este partido sembró el neoliberalismo, dolarizó la economía, ha privilegiado la oligarquía y ha institucionalizado la corrupción. En los mandatos de este partido político, ARENA, se calcula que se han perdido $12.000 millones de los fondos públicos y 24.000 millones por corrupción. Otro que se preocupa por la democracia de Bolivia y firma este documento, Fernando de la Rúa de Argentina. Los argentinos lo conocen muy bien por lo del corralito, que le hizo mucho daño a este país. Preso por corrupción. Se lo denuncia por el uso indebido de $5 millones procedentes de los servicios de inteligencia argentinos para sobornar a senadores peronistas y radicales para que votaran a favor de la reforma laboral del expresidente Fernando de la Rúa. Lo del corralito, ¿qué fue lo del corralito? Se prohibió que la gente pueda retirar el dinero que se había ahorrado con tanto sacrificio en bancos y cooperativas. Estaban prohibidos, prácticamente lo tenían ese dinero como perdido, debido a la crisis económica que él provocó como un pésimo gobernante de Argentina. Vamos a conocer a otro que se preocupa por la democracia de Bolivia. Se trata del expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995. Según un artículo publicado en el periódico La República, el patrimonio de este expresidente uruguayo creció en $1 millón en solo un año. Un presidente corrupto, con vocación autoritaria, oligárquica, totalmente neoliberal. Hizo privatizar las empresas en el Uruguay, provocó la desindustrialización, ausencia total por la clase empobrecida o por la clase media. En otro acto de corrupción,
Se lo denuncia por haber comprado equipos médicos en España por un valor cercano a los 100 millones de dólares de los que él se benefició. Vamos conociendo a más expresidentes que se preocupan por la democracia y la situación en Bolivia y critican a Evo Morales. Vicente Fox, de México. ¿Quién era este personaje? Un expresidente que cometió actos de corrupción, no solamente él solito, sino sobre todo involucrando a su amada esposa y también a sus hijos que fueron parte de una red de corrupción. Más de $500,000 en un solo día. Esa es la cantidad de dinero que recibió la esposa del expresidente de México. Vicente Fox tuvo un apoyo explícito a la ultraderecha venezolana. Este personaje es el que alguna vez dijo que de una vez debería morirse el presidente de Cuba y encima apoyó un golpe de Estado que se dio contra Hugo Chávez en Venezuela. Conozcamos a Felipe González de España. Abrió el camino de las privatizaciones, privatizó más de 80 empresas en España. La privatización que provocó Felipe González no era gratuita. Él se beneficiaba directamente de esas privatizaciones. Recibía coimas de las empresas transnacionales que se compraron las empresas públicas. Recibió mucho dinero, como aquí en Bolivia había sucedido. Vendió las empresas a precio de gallina muerta, pero a cambio, claro, él recibía. Y estas empresas que decía que eran improductivas, que no ganaban plata, que era una carga para el Estado, después aparecieron como poderosas empresas, claro, que en manos privadas. Durante su gestión, el gobierno español tuvo la tasa de desempleo más alta, 20% de desempleados. Estuvo implicado con el asesinato de 20 miembros de la banda terrorista ETA. Felipe González, este expresidente español, invitó al acto de posesión, adivinen a quién. A Pablo Escobar, el famoso capo del narcotráfico colombiano. En otro de los negociados de Felipe González fue la expropiación del grupo Rumasa, que la vendió a un holding, a un grupo empresarial venezolano, que hicieron grandes negocios con eso y financió a la ultraderecha de Venezuela. Vamos conociendo a más. Yamil Mahuad, de Ecuador, preso por corrupto. A este expresidente le dieron 12 años de prisión por malversación de fondos públicos en el Ecuador. Fue un expresidente que congeló los fondos, los ahorros de los ecuatorianos y las consecuencias que todavía las está sufriendo el pueblo ecuatoriano. Miles o millones de ecuatorianos han tenido que emigrar a Europa y a diferentes partes del mundo escapando de la pobreza provocada por neoliberales y corruptos como Yamil Mahuad. Ecuador soportó la mayor crisis económica que ha vivido este país. Se cerraron una decena de instituciones bancarias, financieras, se congelaron los depósitos de civiles y se adoptó la dolarización de la moneda. Era tanta la rabia de los ecuatorianos que lo botaron a patadas en una insurrección a la cabeza de un movimiento campesino. Tuvo que abandonar, tuvo que escapar del poder. Bueno, y entre expresidentes también figura una mujer. Se trata de Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá, acusada por campesinos de usurpar tierras de su propiedad. La lista de actos de corrupción de Mireya Moscoso de Panamá es tremenda. Incluye el hundimiento de un helicóptero donde se estaban llevando sobornos, había plata y lo que hicieron fue hacer desaparecer esa prueba del delito. O el caso de una funcionaria del despacho de la propia presidenta que guardaba sin explicaciones miles de dólares en el congelador de su refrigerador. Y además la compra del Estado para beneficiar a allegados y la manipulación de licitaciones. Mireya Moscoso, además, acusada del peor acto de corrupción en Panamá, que fue de perdonarle el pago a la principal empresa que manejaba el canal de Panamá. Estamos hablando de dejar de cobrar $1.200 millones durante los próximos 40 años a la empresa portuaria Panama Ports. Solo 3 meses después de jurar como presidenta, Mireya Moscoso le regaló lujosos relojes Cartier a todos los diputados para agradecerles los votos que le permitieron llegar al poder. Seguimos conociendo a los personajes, a los expresidentes tan prestigiosos que se preocupan por la democracia boliviana y que critican a Evo Morales. Juan Carlos Guasmosi, de Paraguay, presidente entre 1993 y 1998.
que fue considerado en una de las últimas encuestas realizadas en el Paraguay como el presidente más corrupto de la historia de Paraguay. Durante su gobierno, el país de Paraguay vivió la peor crisis financiera en 20 años. Quebraron 20 bancos entre 1995 y 1998. Conozcamos a más. Julio María Sanguinetti, de Uruguay, capo de la mafia, como le decían en Uruguay, con 25 amigos corruptos, muchos de ellos condenados por la justicia uruguaya. Ha sido considerado el campeón de la corrupción entre los presidentes del Uruguay. Sanguinetti, para gobernar, manipulaba a la prensa. ¿Cómo era eso? Repartía licitaciones de radioemisoras a sus amigos. Así que muchas radios eran manejadas por sus amigos para que, por supuesto, hablen muy bien de él. ¿Quién más se preocupa por el orden democrático en Bolivia? Álvaro Uribe, de Colombia, que ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad, por asesinatos, por la persecución política en nombre de combatir a las FARC o a los movimientos revolucionarios, movimientos guerrilleros que existen o existían con mayor fuerza antes en Colombia. Álvaro Uribe tiene una docena de sus antiguos asesores y colaboradores bajo investigación por abuso de poder y que podrían desembocar en la cárcel. Y uno de los hechos más graves, que eran los falsos positivos, que durante su gestión consistía en el asesinato de personas totalmente inocentes. A estas personas las capturaban con engaños, avisos en el periódico, avisos en la televisión para ofrecerles trabajo, principalmente gente joven. Luego los llevaban a la selva, les disfrazaban de guerrilleros, les ponían el uniforme guerrillero, los asesinaban y los hacían ver como un éxito del ejército en la lucha contra las guerrillas. Entre 1995 y 1997 fue involucrado en una masacre de paramilitares en la zona de La Granja y la del Aro. Además, se lo vincula por el asesinato del líder y defensor de los derechos humanos Jesús María Valle. Miguel Ángel Rodríguez, preso por corrupto, expresidente de Costa Rica. Fue condenado a 5 años de cárcel por un delito de corrupción en la adjudicación de un contrato con la firma Alcatel. Es una firma muy conocida de celulares. Esa es la lista de expresidentes. Me estaba olvidando, Tuto Quiroga. ¿Merece la pena mencionarlo? ¿Cuánto ha hecho por el país? Bueno, es totalmente de la misma línea, neoliberal y privatizador. Bueno, la verdad es que es muy gracioso ver a estos personajes llenándose la boca de defensa de la democracia, preocupación por Bolivia, por el rompimiento del orden constitucional, cuando ellos lo han hecho en sus países, están involucrados en temas de dictadura, en temas de asesinatos y sobre todo en temas de corrupción. De la misma línea, neoliberales, privatizadores, aliados con grupos de ultraderecha, apoyaron golpes de Estado. Para finalizar, decir que es muy interesante, muy chistoso en realidad, ver a las personas que critican Bolivia.